Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis. En esta ocasión les voy a presentar una partida de ajedrez esperando que les guste. Con piezas blancas juega Sergei Tibiakov y con piezas negras juega Michael Adams. La partida se llevó a cabo en Nueva York en el año 1994 y fue la tercera partida del match. Comienza con E4, C6, D4, D5, caballo D2, D por E4, caballo por E4, caballo D7 y entramos a una variante de la defensa Caro-Kann, que es que en la cuarta jugada las piezas negras juegan caballo D7. Se continúa con caballo F3, caballo de G a F6. Esta jugada también viene más ampliamente explicada en el sistema Smyslov. Algunos también lo conocen como el sistema Smyslov-Petrosian, el cual consistía en jugar primero el caballo de 7 y posteriormente el caballo de G a F6 o también el caballo de D a F6. Esto se hace con la intención de que las piezas negras no queden con peones doblados en la columna G o en la columna E al capturar el cambio de caballos. La partida continúa con caballo por F6 jaque, caballo por F6, alfil C4 y aquí vemos algunas variantes y dicen así: caballo E5 parece muy agresivo, pero puede conducir a nuevas simplificaciones, por ejemplo, caballo D7. Y ahora, aquí hay dos variantes, vamos a nombrarlas como variante A y variante B. Dice, y ahora inciso A. No. Inciso A. Bueno, es que aquí están invertidas. Vamos a decir, inciso A, caballo D3, G6, C3, alfil G7, alfil F4, dama A5, buena jugada, y las negras igualarán jugando E7 a E5. Por ejemplo, dama D2, enroque corto, alfil E2, E5. Y ahora vamos a ver la variante B, que en este caso pues nos pusieron como variante A. No sé por qué el programa me los invirtió, pero no hay ningún problema. Dice que la variante B es alfil F4, caballo por E5, alfil por E5, dama D5, C4, y ahora tanto dama A5 jaque, dice dama D2, dama D2, dama por D2, rey por D2, dama por D2 jaque, rey por D2, alfil F5, alfil D3, alfil por D3, rey por D3, torre D8, rey C3. Bueno, tanto esa variante como dama E4 jaque, dama E2,
alfil F5, dama por E4, alfil por E4, F3, conducen a finales muy ligeramente superiores para el blanco. Si prefiere mantener la posición un poco más viva, una forma razonable de jugar es que en la jugada 7 juegue alfil E6 seguido de G6 y alfil G7. Volviendo a la partida, después de alfil C4 se continúa con alfil F5. Y aquí vamos a ver otra variante que dice así: alfil G4, mala jugada, pierde por alfil por F7, jaque, rey por F7, caballo E5, jaque, seguido de caballo por G4. Por ejemplo, aquí el rey se tiene que mover, supongamos que regresa a E8 y caballo por G4. También es tentador, dice, después de alfil G4, mala jugada, ofrecer a la dama moviendo el caballo a E5. Dice, pero las negras siguen pataleando después de dama A5, jaque, alfil D2, dama por E5, jaque, D por E5, alfil por D1, torre por D1, caballo D5, y bueno, aquí ambos bandos tienen ligeras posibilidades, pues están, digámoslo así, ligeramente mejor las piezas blancas porque tienen más piezas desarrolladas, pero hay posibilidades para los dos bandos. Estarían ligeramente mejor las piezas blancas, como lo podemos ver. Volviendo a la partida, después de alfil F5 sigue dama E2 y dice así: las blancas se disponen a enrocar largo porque sencillamente no hay suficiente vida en la posición si enrocan en corto. Sigue E6 para dar libertad al alfil de casillas negras. Alfil G5 generando una clavada relativa. Alfil E7 para quitarse esa molesta clavada. Enroque largo. Alfil G4 y dice: el caballo puede convertirse en una peligrosa pieza de ataque, de modo que las negras lo eliminan. Rey B1, y en esta posición llegamos al diagrama número 40, que dice así: las negras deben jugar B5. Las piezas negras continúan con enroque corto. Jugada dudosa, dice, bueno, aquí hay una variante. Dice así: una imprecisión. Mejor habría sido B5. De inmediato, pues, alfil D3 permite dama D5, buena jugada, seguido de alfil por F3, con juego fácil para las negras.
Para evitarlo, las blancas tendrían que retirar su alfil a B3. Por ejemplo, veamos. No. Tendrían que retirar el alfil a B3. Dice, pero en tal caso, más tarde se convertiría en un objeto para el peón de A negro. O sea, este peón de aquí. Volviendo a la partida, después de enroque corto, jugada dudosa, se sigue con H3, alfil por F3, dama por F3, B5, alfil D3, dama D5 y dama E3, buena jugada. Y dice, las blancas mantienen las damas sobre el tablero, pues planean atacar en el flanco de rey. Ahora aquí después de alfil de 3, dama D5, ¿por qué no jugaron dama por D4? Bueno, porque dama por D4 es una mala jugada, pues continúa con alfil por H7, jaque, rey por H7 y torre por D4, perdiendo así a la dama. Volviendo a la partida, después de dama E3, buena jugada, dice que jugaron torre de A a C8, G4, torre de F a D8, F4, y rey F8. Dice así: las negras no caen en la vieja celada del libro. Dama por D4. Porque sigue alfil por H7, jaque, rey por H7 y torre por D4. La textual defiende el alfil de paso, que plantea ahora sí la amenaza de tomar en D4. Es decir, por esa razón las piezas negras no capturan inmediatamente, juegan rey F8 para que ahora sí tengan la libertad de tomar en D8 o por lo menos amenazar en capturar. Dice que después las piezas blancas jugaron F5, buena jugada. F5 busca abrir líneas para estropear los peones de flanco de rey, y de esa forma las piezas blancas puedan atacar con sus demás piezas. Las piezas negras aquí jugaron H6, jugada dudosa. En esta posición llegamos al diagrama número 41, que dice: las negras provocan una reacción. Y dice, las negras eran reticentes a tomar en D4 porque eso supone abrir la columna. Obviamente es la columna D. Dice que si dama por D4, por ejemplo, aquí es una variante que no se explica. Dice que entonces sigue
dama E2. Pero la textual aún es más peligrosa para sus intereses. Volviendo a la partida, después de H6, jugada dudosa, las piezas blancas contestan alfil por H6 y las negras juegan dama por D4. Dice, esto conduce a una posición totalmente perdida, aunque, vamos a ver una variante, aunque G por H6, dama por H6, jaque, rey E8, G5, también es muy bueno para las blancas. Volviendo a la partida, después de dama por D4, las piezas blancas contestaron alfil por G7, jaque. Véase que están sacrificando un alfil por los dos peones de el flanco de rey. Sigue rey por G7, dama G5, jaque, rey F8, dama H6, jaque, rey E8, F por E6. Dice el rey negro atascado en el centro con líneas abiertas en torno a él no podrá sobrevivir. La partida se continúa con alfil F8, E por F7, y en esta posición hay dos variantes donde queda ligeramente mejor el blanco, pero las negras todavía tienen posibilidades. Solo tendrían que tener muchísimo cuidado con la inseguridad del rey. Por ejemplo, si rey por F7 sigue alfil G6, jaque, y si rey G8, se juega dama C1, y ahora la dama negra queda atacada. Véase también que si se moviera por ejemplo a otro lugar, digamos a G5, por ejemplo, sigue dama por D1, torre por D1, torre por D1, jaque, y dama C1, torre por C1, rey por C1, y las piezas negras en esta posición llegarían con una pieza de más, ¿no? De hecho son dos piezas de más, a cambio de los dos peones pasados que tendrían las blancas. Pero con dos piezas de más, esos peones de más, pues de poco les van a servir. La otra variante que también estaba checando es si rey D7 sigue alfil F5, jaque, rey C7 y dama C1, y con dama C4 aquí las piezas blancas estarían ganando calidad con alfil por C8
y tal vez rey por C8, o simplemente me parece mejor torre por C8 para evitar la simplificación. Volviendo a la partida, las piezas negras jugaron aquí rey E7. Ya vimos qué pasa si capturan al peón, y ya vimos también qué puede pasar si se van para el flanco de dama. Aquí las piezas blancas contestaron dama G5, perdón, dama G6, para proteger al peón que está a punto de coronar y es realmente una amenaza bastante fuerte. Se continúa con torre D5. C3, dama F4, torre de H a E1, jaque, torre E5, torre E5 y dama F5. Aquí en esta posición las piezas negras se rindieron. Dice, una bonita jugada final. Las blancas ganan después de dama por F5, alfil por F5, torre por D1, torre por E1, torre por E1 jaque, rey D8, alfil por D8, perdón, alfil por C8, rey por C8 y torre E8, jaque. Y aquí las piezas blancas coronan o ganan pieza. Si las negras capturan a la torre, sigue F por E8 igual a dama, jaque. Y después de que se muevan, el rey ya sea a C7 o a B7, las piezas blancas van a capturar al alfil con dama por F8. Y no olvidemos a los peones pasados, que realmente es imposible pararlos, porque ahora la dama evita que el rey llegue a tratar de evitar que se coronen. Y la otra variante es si uno se moviera, por ejemplo, a el rey a D7, sigue torre por F8. Y ahora la verdad es que es ya bastante difícil parar a esos peones, porque aunque solo se ha perdido el alfil, pues la verdad es que un caballo poco puede hacer contra una torre y 3 peones de ventaja que tienen las piezas blancas. Pues por mi parte es todo, espero que les haya gustado. Por su atención y su tiempo, muchas gracias, hasta luego.